¿Qué tal, Bueno, pues recordar es vivir, pero lo curioso es que, a ver, una parte es donde recordamos, ¿no? Esta estación, recordamos la música, recordamos la voz de Luis Gerardo, pero otra es que todo esto sigue más vigente que nunca y está con nosotros Luis Gerardo Salas. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo. ¡Qué padre! Padrísimo, sí. A ver, 35 años hace ya. El 1 de junio de 1984 fue cuando aparecimos al aire, imagínate. Hombre. Era otro país completamente diferente al que tenemos el día de hoy. Los 80s que fueron una época muy padre, porque además hubo toda esta transición, fue cuando entró el rock en español, se empezaron a producir los grupos de rock en español en México. ¿Te acuerdas que antes de todo esto, las estaciones que todo el mundo escuchaba eran en inglés? O sea, como que en español eran los Bukis, los Yonix, ¿no? Y de repente José José, etcétera. O la música en inglés. Y era mal visto el rock en español. Inclusive, si tú te acuerdas, los grupos cantaban en inglés, los grupos mexicanos, y tenían nombres en inglés. Three Souls in My Mind, que es el Kenny and the Electrics, Dangerous Rhythm, todos se llamaban así, y después fueron cambiando sus nombres a español. Es que yo creo que nos coincidió una época muy padre de los 80s, que ahorita lo estamos revisando en la estación en internet, que es la década que define la música que estamos escuchando el día de hoy, incluyendo el rock en español, porque se quitó ese prejuicio. Coincidimos con una apertura que tuvo México a partir de 1988, y eso ayudó a que viéramos con menos malicia la cultura del rock, que fue una de las aportaciones de Rock 101, porque al llamarnos Rock 101 todo el mundo dijo, es que van a ser rockers, ¿no? Y van a estar tocando Alejandro Lora todo el día, y son pachecos, y son rebeldes, y son completamente indisciplinados. Y eso no es el rock es una cultura mucho más profunda, mucho más influyente en todas las áreas, ¿no? En la pintura, en la escultura, en el cine, en la literatura. Eso es una forma de vida. Es una forma de vida. Lifestyle. Y que abarca además muchos estilos musicales, la influencia del jazz, de la música electrónica, del alternativo, del indie, etc. Entonces creo que con eso contribuimos nosotros mucho a que se desmitificara el rock en México. Claro, a ver, les voy a contar un poquito, les voy a hacer un poquito de historia. En esa época yo era directora de Estelar FM y yo tenía la orden específica de mi jefe, que era Jaime Almeida, que era, esta estación tiene que ser una estación de amor. Lo que yo quiero es que cualquiera que vaya a un motel y esté esa estación puesta, no le vayan a salir con hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, o otra ocupa mi lugar, o una cosa de esas, ¿no? Entonces estaba yo muy limitada para tocar música, pero yo veía que venía el rock y lo sentía, ¿no? Entonces no me quedó otra más que hacer un solo programa. Entonces yo hacía una barra los sábados, que se llamaba Pop Rock, y en eso, púmbala, sale Luis Gerardo con toda la estación y da el súper trancazo. Sí, logramos hacer una nueva forma de radio, sobre todo enfocado a este mercado juvenil, ¿no? Que tenía un entendimiento de lo que se estaba haciendo en Europa y en Estados Unidos o para la gente joven. Acuérdate que era un México completamente distinto. Por ejemplo, Jaime Almeida fue una de las personas que tuvo una visión muy interesante de cómo hacer radio en México durante todos esos años. Tú estabas en Estelar FM. Las estaciones tenían un perfil y una vocación muy distinta a la que tienen a partir de lo que hicimos con Rock 101, porque involucramos a la gente joven a que participara y como que nos fuimos desapegando a los cánones que venían de años atrás. Veníamos de una escuela que había sido formada por los grandes fundadores de radio, Emilio Azcárraga, Guillermo Salas, Francisco Aguirre. Bueno, a ver, en aquel entonces, tenías que tener licencia de conductor, porque si no, no podías hablar Y había un examen oral y había un examen escrito de cultura general. Y el de pronunciación de idiomas. Oigan, déjenos hacer una pequeña pausa y regresamos, porque hay mucho que platicar con este hombre. Esta tarde deliciosa estamos celebrando 35 años de Rock 101 y está con nosotros su director y su voz, Luis Gerardo Salas, pues su creador a final de cuentas, ¿no? Pues sí, ahí me rifé contra viejas escuelas, contra lo que estamos platicando, ¿no? Que tenían una idea muy distinta. Ahorita que comentaste de Jaime Almeida, me llama la atención porque en aquel entonces era él de esa generación que venía de una educación de radio distinta. Con el tiempo conocí a Jaime Almeida y lo primero que me dijo cuando nos conocimos, me felicitó y me dijo que qué padre lo que yo había hecho por radio. Lo cual te habla de que era una persona que tenía una mentalidad completamente abierta a los cambios y que cuando vio Rock 101 dijo, mira, esa es una buena idea, qué padre, qué buen modelo. Y eso siempre se lo agradecí porque yo lo reconocía como una institución dentro de radio, porque hubo otras instituciones dentro de radio
que cuando yo les propuse la idea de Rock 101 me dijeron que estaba loco, que eso nunca iba a funcionar en México. Claro, fíjense, en esa época se ponía, o sea, salía el locutor, hablaba tantito, tomaba alguna llamada y ponía una canción. Así es. Que era una parte que nosotros mucho peleábamos de decir, ¿por qué una canción? Es, o sea, ¿por qué no pegamos 2 canciones? ¿Por qué no pegamos 3 canciones? No, no se puede, los cortes comerciales son sagrados. Sí. Bueno, pues los juntan. Sí, ¿no? exactamente. Que eso nosotros empezamos a hacer. Contra viento y marea empezamos a hacer bloques de 18 minutos de música por 2 minutos de corte comercial. Entonces de repente tenías solamente 3 cortes comerciales en la hora. Y de esos 18 minutos escuchar 4 canciones seguidas, por ejemplo, era así como wow. Y no corretear al conductor. O sea, si tenía algo que decir que valiera la pena, que lo dijera. Yo siempre, mi lección o mi letrero en la cabina era: sé inteligente en lo que dices, sé entretenido en lo que dices, o no digas nada. Exacto. Sí, ¿no? porque digo, o sea, si no tienes nada que decir, pues que vaya música. Exactamente. ¿no? Y si te fijas, muchas veces los conductores de radio como que sienten la obligación de que tienen que decir algo. Exacto. Y entonces terminan diciendo lo mismo. La hora, la temperatura, cuánto falta para que acabe su programa, llámenos y cosas que son basura. Exacto. Entonces el chiste es decir cosas que efectivamente cuando tú hables, pues la gente diga, ah, mira, me interesó lo que dijo o qué divertido lo que dijo. Claro. Y la gente yo creo que también agradece cuando pones 2 canciones seguidas sin decir nada, porque dice, bueno, cuando menos este cuate reconoció que iba a decir una burrada, entonces mejor puso música. Claro, sí. A veces el silencio es más valioso que cualquier otra cosa. Así es. Era una época rara, era una época donde, a ver, nadie decía abiertamente que era gay. No. O sea, no. Y hubo un momento en el que, ahora sí que casi por órdenes superiores, ¿verdad? Pero a alguien de muy alta jerarquía del gobierno no le parecía que ciertos actores tuvieran rasgos feminoides y los quitaron de las telenovelas. O sea, entonces, vean nada más de qué estamos hablando. Y no hace tanto tiempo, aunque sí. No, en realidad, si te pones a ver, es parte de nuestra historia reciente. Yo me acuerdo que cuando empezamos Rock 101 fue así, no fue una sugerencia, pero esas sugerencias que vienen vestidas de orden, y tú entiendes que es orden. Entonces te decían, 0, que no puedes decir nada, ni comentarlo, ni referirte a ellos nunca al aire. El ejército, claro, el presidente y la Virgen de Guadalupe. Exacto. Eso no lo puedes tocar. Y era una regla, ¿te acuerdas? Que si te decían eso, puedes hablar de todo menos de esos 3. Y entonces tú estabas de repente hablando y alguien te hablaba por teléfono y te decía, es que el ejército... Tú decías, no, a ver, apaga esa llamada porque sí había una limitación muy grande. Acuérdate cómo era en aquel entonces, la música estaba regulada, los actores estaban regulados, los temas de las novelas, de las películas, de las estaciones de radio estaban reguladas. Pero nosotros teníamos una ventaja muy grande en aquel entonces, y es que el 85% de la audiencia estaba en AM. Entonces las estaciones de FM podíamos de repente hacer 2 o 3 locuras porque inclusive a los propietarios de las estaciones no les importaba. Veían a la FM como un lujo que nunca iba a ser parte de los ingresos importantes del grupo, y entonces te dejaban hacer lo que quieren porque nadie te estaba escuchando. Pero y ahora es justamente lo contrario, esto se volteó por completo. A partir de 1990, yo me acuerdo muchísimo porque en 1989 yo era ya el director operativo del núcleo Radio 1000 y teníamos Radio 1000 que en aquel entonces competía contra Radio Centro, que eran las 2 estaciones que estaban en la punta, las 2 en AM. Cuando viene los 90s, cuando empieza el año de 1990, es la primera vez que se da ese crossover en donde una estación de FM empieza a entrar en primeros lugares. Claro. Y estaban ahí las estaciones de Televisa Radio, de Grupo Radio Centro. Claro. Empezó 97.7, empezó 101.7, empezaron a crecer muchísimo. Y ahí fue en ese cambio fue cuando Rock 101 comenzó a crecer como la espuma. Ahora, las cosas no se dan así nada más porque sí. ¿Por qué cambió el radio a FM? Pues porque antes los radios... se prendían clic, ¿no? Sí. Y tenías que irle moviendo con el dial. Luego ya salieron el que le apachurrabas y le podías poner en alguna estación. Que jalabas el botón y lo volvías a meter para que quedara ahí registrado. Entonces, para escuchar FM, bueno, número 1, muchos radios no tenían FM, lo único que tenían era AM, y te marcaban, ¿no? Así, AM y luego arriba FM. Los coches venían con puro radio AM durante muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que se empiezan a vender más radios y sobre todo más estéreos de coches, ¿no? Exactamente. Con FM empieza a subir el FM. Yo tengo la teoría de que el coche es como un reflejo de lo que ocurre con la radio en su evolución. Si tú te fijas, primero no había radios en los coches. Después hubo radios AMs, ¿no? Después hubo radios AMs con 8-track stereos, ¿no? Entonces ponías tu cartucho de 8-track. Luego hubo radios con AM
FM y cassettes. Entonces la gente empezó a tener los cassettes, pero empezó también a evolucionar la FM. Si te fijas, hoy en día los radios ya están también incorporando la tecnología para escuchar radio por internet. Ajá. Entonces creo que el único espacio donde ahorita la radio sigue siendo muy vigente es en el coche. El momento en el que la internet entre como radio para coche, como sea portátil totalmente, creo que también va a ser muy difícil para la radio mantenerse como el 100% de la atención que ha tenido durante los últimos 100 años. Claro, por supuesto. Ahora, en esta evolución, ¿cómo ha ido Rock 101? ¿Por qué tantos cuadrantes ha pasado, digamos, hasta llegar a donde estás en este momento? Mira, en el 94 hubo un cisma, literalmente, entre los accionistas del Núcleo Radio 1000, y eso provocó que hubiera la separación de Rock 101 por cuestiones internas, no por cuestiones externas. Rock 101 cuando comenzó vendía el último lugar de 7 estaciones de la Ciudad de México. Cuando en 1994 dejamos la estación, facturábamos casi el 50% del total de las 7 estaciones. Imagínate, o sea, fue un éxito en cuanto a contenidos musicales y económico. Pero hubo un pleito ahí entre socios y entre esas propiedades, pues ya sabes que se repite la historia que ha pasado en todos los grupos radiofónicos en México. Grandes proyectos de radio han desaparecido por decisiones de los socios, no por decisiones del público. Claro. Tan es así que hasta se puso una institución que cuida a las audiencias. Exacto. Bueno, eso pasó con Rock 101 en el 94. Seguimos trabajando y para el año 99 hicimos W Radical. Ricardo Rocha me invitó a trabajar en Televisa Radio en aquel entonces y WFM la transformamos en W Radical e hicimos una estación de música electrónica que salió del 99 al 2002. Y después la comunidad de internet, el Facebook y en aquel entonces era el Yahoo Messenger, empezaron a hacer grupos de gente que estaba nostálgica por Rock 101 porque no había nada que escuchar en la radio. Y para cuando fueron los 25 años de Rock 101, hace 10 años, Ibero 99 hizo un gran homenaje a Rock 101 porque había sido una estación que había cambiado la historia. Cuando empieza todo este asunto y viene un revival, me resurge una idea que yo había tenido en el 98 de hacer radio por internet. Pero en el 98, cuando se la plantea Elías Ayub en Telmex, se hicieron me invitaron, estuve en las oficinas, fueron los técnicos en aquel entonces Prodigy de Telmex. Era imposible hacer una estación por internet, no había la tecnología. Claro. Entonces, cuando vienen los 25 años, resurge la idea y vemos que ya hay unas nuevas tecnologías fenomenales. Los microprocesadores cada vez son más chiquitos, es cuando aparecen los teléfonos 3G, el iPhone y todo. Y entonces decidimos lanzar la estación por internet. Y a partir del 2010, de enero de 2010, estamos en internet como rock101online.mx. Y ahora estamos haciendo una alianza con ABC Radio para expandernos a todo el país a través de radio convencional, AM/FM. Entonces ha sido un camino difícil, un camino entretenido, desafiante, pero creo que la estación sigue teniendo una vigencia muy importante porque aparte nos hemos preocupado de que se mantenga vigente. O sea, no es una estación de oldies, claro. No es una estación de nostalgia, sino es una estación que se mantiene en la vanguardia. Estamos tocando la música que está actual ahorita, pero reconocemos la música del pasado como los cimientos, no como esa música de que, ay, ¿te acuerdas? Qué padre. No, a ver, esta canción pero es además, interesante. claro, tú vas a una fiesta, por ejemplo, ahorita estamos escuchando a G.I.T. con Es por Amor, Ajá. ¿no? Tú vas a una fiesta y te ponen estas rolas y tú las bailas y ves que todo el mundo las baila, o sea, es como el rock and roll de antes, ¿no? Exactamente. O como las cumbias de antes, que creo que ya se van a quedar para siempre. Sí. Ahora, a ver, Luis Gerardo, creo que de alguna forma tú eres una especie de inspiración o puedes ser una especie de inspiración para mucha gente que nos está viendo, porque hay veces que te dicen no y dices, ok, ni modo, ya te vas. No, o sea, no, ¿cómo no? Sí, por esto y por esto y por esto. ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, creo que trato de pensar que mi idea tiene valor, ¿no? Trato de defenderla hasta sus últimas consecuencias. Pero sí tengo que decirte que creo que un atributo que he tenido junto con todo el equipo con el que he trabajado es un gran sentido de autocrítica. Es decir, tú vas y propones una idea y dices, creo que mi idea es buenísima. Tienes que tener esa seguridad para vender una idea. Claro. Si no, te batean y es como dices tú, no, pues ahí muere. Pero si tú crees que sí vale la pena ponerla, pero cuando te la critican, cuando la tratan de destruir, cuando la tratan de minimizar, creo que es valioso también escuchar esas críticas, aunque sean muy destructivas. Tú ya le vas quitando la pajita de qué dices, y eso fue corazón, eso fue hígado, eso fue antipatía, y de repente queda una crítica que a lo mejor vale la pena. De una crítica destructiva, el 1% a lo mejor vale la pena, pero escucharlo, porque creo que eso va nutriendo la idea, por un lado. Por otro lado,
Yo sí creo que México, y sigo creyendo en México como un país que tiene gente con mucho talento y con mucha hambre de contenidos valiosos. Sí. Y yo me doy cuenta cuando hacemos contenidos valiosos, la gente reacciona, la gente responde, la gente los quiere. No somos un país que estemos literalmente negados o minimizados por las tantas críticas que hemos hecho de programas de radio malos o programas de televisión malos. Pero creo que siempre hemos menospreciado a nuestro público, lo cual significa menospreciarnos a nosotros mismos. A mí me llama la atención cuando dice, es que el público mexicano no está preparado para ciertas cosas. Y le digo, ¿y cómo si ha tenido la preparación para convertir a series de televisión magníficas, absolutamente complejas, como Los Sopranos o como Breaking Bad, en Trend Topic? Pues eso indica que el público mexicano no está en la baba, ¿no? O cómo es posible que el público mexicano diga es muy malo para ciertas cosas, pero de repente está viendo grandes documentales de naturaleza o de arte. No, si tontos no somos y mal gusto tampoco tenemos, ¿verdad? Pues sí, aquí estamos platicando con el director y la voz de Rock 101, es Luis Gerardo Salas, todos lo conocemos, todos lo hemos seguido durante muchísimos años, gracias. 35 ya. 35. Bueno, estamos escuchando a Soda, a Heite, a Duncan Du, estos grupos, los iniciadores fuertes, digamos, que eran los españoles y por otro lado los argentinos. Sí, y ahí se les empezaron a unir, se empezaron a inspirar los mexicanos y pues bueno, salieron grupazazazos. Sobre todo una nueva generación de mexicanos. Creo que la gran aportación del rock español y del argentino fue desligar el rock en castellano del rhythm and blues. Sí. Porque todo el rock mexicano, todo el rock español y todo el rock argentino previos a toda esta revolución estaban inspirados 100% en el rhythm and blues. Yo me acuerdo que cuando conocí a Miguel Ríos en 1985... Qué tipazo, ¿verdad? Un tipazo. Pero lo primero que me dijo fue, yo estoy agradecido a los Teen Tops porque sin ellos nunca hubiera sido rock and roll. Bueno, de hecho, efectivamente, todos los grandes rockeros admiran a los rock and rolleros. O sea, si ven Enrique Guzmán. Sí. La semana pasada estuvo con nosotros Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo. Y justamente platicábamos, ¿no? De cómo, pues al inicio también ellos tenían... Unos, si creaban una canción nueva, generalmente buscaban que fueran un poco en inglés, pero lo que hacían era agarraban los covers, ¿no? O sea, los éxitos en inglés, los traducían al español, porque no había todavía como una idea propia del rock, ¿no? Pero lo hacían magníficamente bien, tan es así que lograron influencia, pero se quedaba esa influencia de rhythm and blues. Entonces, cuando empiezan a aparecer las fusiones, por ejemplo, en el caso de España, que absorben muy bien toda esta revolución que hubo en la segunda década de los 70s, cuando aparece el punk, el new wave, el gótico y todas estas corrientes, el synth pop, lo absorben muy bien y entonces empieza a escuchar música en castellano que no estábamos acostumbrados en México. Cuando trajimos en Rock 101 en el 85 en la primera camada de rock español y de repente aparecían los Hombres G o aparecía Alarma o Radio Futura, la gente decía cámara. A ver, esta canción que estamos escuchando de Hombres G, en muchas estaciones le ponían sufre, pip, sufre, pip, o sea, para que no se escuchara el que decía mamón. Exactamente. Fue de las primeras veces que nos enfrentamos a algo así como, a ver, ¿por qué no lo vamos a poner? Bueno, cuando salió esta Amanda Miguel, que no es rock, pero esta mega cantante argentina, que no te has dado cuenta con el estúpido que estás, una cosa así decía la canción, teníamos miedo de tocarla a ver si no venía Gobernación y nos clausuraba la estación porque decía estúpida. Exactamente. ¿No? Sí, había un control bárbaro. Sí, claro. No, ya, y hoy en día ves hasta los comerciales que dicen... Ingón. Sí, claro, pero así a cuadro y todo. Yo también el otro día estaba viendo y dije, ¿qué es eso? No, creo que ya es la exageración del otro lado. ¿Verdad? Yo sí siento, o sea, la verdad, a ver, yo soy mal hablada, o sea, yo sí me aviento mis palabrotas, jamás delante de personas adultas o niños o algo, ¿no? Pero a mí sí todavía me brinca oír una grosería así abiertamente. Bueno, una de las cosas que yo me jacto mucho de Rock 101, desde aquel entonces hasta hoy, es que soy absolutamente cuidadoso y todo el equipo lo somos del lenguaje. No vas a oír palabras altisonantes, no lo utilizamos como un recurso fácil porque es lo más sencillo. Porque no se necesita. No se necesita. Efectivamente puede haber un momento que ya estás así, dices una grosería y punto, o queda muy bien aplicada, pero no es un recurso que puedas utilizar normalmente porque yo sí creo en la limpieza del lenguaje. Creo que es una manera de poder hacer las cosas de una manera padre, ¿no? Eso nos lleva a...
todes, nosotres. ¿Qué opinas de este lenguaje incluyente? No creo. No creo. Creo que es muy curioso, pero yo siempre pongo el ejemplo. En Internet y en Twitter la gente actúa de una forma y en la vida real es otra. Sí. Entonces yo me imagino perfectamente ver una persona que escribe, es que nosotros estamos de acuerdo en la igualdad. Quita ese y dice, ay, ¿ya viste ese joto? Sí. ¿No? Cierto. Como que hay una cierta forma de ser muy políticamente correctos en las redes, pero es nuestro alter ego. En realidad, en nuestra vida cotidiana hacemos una serie de cosas que yo prefiero que digas nosotros y nosotras, pero que tengas un respeto hacia todos los géneros sexuales y hacia todos los sexos normalmente, verlo con una naturalidad. Claro. ¿No? Porque yo creo que así debe de ser. No hay diferencias y no debe haberlas. Y yo creo que no se da la inclusión por poner una arroba. Pues mira, con este marco de Alaska y Dinarama. Ajá, exactamente. Esa canción la dimos a conocer nosotros en Rock 101. Esa es una gran canción. ¿Verdad? Y bueno, ella, qué mujer tan dura, ¿verdad? Sí, porque es muy difícil conversar con ella y todo. Sí. Recuérdanos dónde escuchamos Rock 101. Rock101online.mx. Además tenemos nuestra aplicación Rock 101 Online en iOS y en Android. Estamos en todas las plataformas, Rock 101 de corrido, estamos en MixLR, en Tuning Radio, en iTunes y ahora también estamos en ABC Radio, de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, en 8 estaciones de ABC en el país y vamos a crecer hacia una nueva dirección que todo el mundo va a quedar feliz. ¡Ay, qué padre! A ver, que vengan otros 35 años de hacer buen radio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, no solo por haber venido hoy, muchísimas gracias por estos 35 años. Muchísimas gracias por atreverte, muchísimas gracias por luchar por una idea y por hacernos y por dejarnos a los jóvenes que necesitábamos tanto en ese momento, una fuga, un canal, un algo que llenara nuestros sentidos y nos lo diste. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias por tus palabras y ahí seguiremos.